Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les presento a Daniela Romero García. Ella es directora del programa Juntos contra la Trata del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y antes de platicar contigo, vamos a ver el siguiente material. Bueno, la trata de personas ha sido fuertemente vinculada con el tema de la esclavitud. De hecho, hay quienes le llaman que es la esclavitud del siglo XXI. Desafortunadamente, el fenómeno es tan amplio y tan complejo que hoy lo podríamos ubicar como una mercantilización del cuerpo, colocado en un sistema económico altamente individualizante que cosifica y mercantiliza la vida humana. Hoy en México pues tenemos una problemática muy seria que atraviesa sobre todo a grupos en condición de vulnerabilidad. Niñas migrantes no acompañadas, niñas en el crimen organizado, personas que viven en espectro callejero y aquellas personas cuyas condiciones económicas y sociales no son favorecedoras. En un país en donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y para lo que tiene que ver con las niñas, los niños y los adolescentes, pues la mitad de ellos no logran cubrir a cabalidad sus necesidades fundamentales. El fenómeno de la trata de personas se convierte en una problemática que utiliza su fuerza de trabajo, utiliza la explotación sexual e incluso la pornografía infantil como fines de la trata de personas. Las condiciones que hoy ocupan a la sociedad mexicana nos llevan a voltear la mirada para identificar medidas que puedan ser protectoras, medidas en donde a nivel estructural no se reduzca solamente a la construcción de políticas públicas en materia de atención, sino también elementos de prevención. ¿Y cuáles tendrían que ser estos? Pues por supuesto generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Un tema, la verdad, un tema muy fuerte, Daniela. El 30 de julio pasado fue el Día Mundial contra la Trata, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto de trata? ¿Qué es esa palabra, trata de personas? ¿Qué es? Bueno, pues para empezar hay que tomar en cuenta, primero agradecer por la invitación. La verdad Gracias. Es que el Consejo Ciudadano siempre está pues muy agradecido de estar en estos programas. Y bueno, igual el doctor Salvador les mandó un saludo. Gracias. Bueno, pues hablar de trata es complejo porque es un delito gravísimo que trasciende fronteras, ¿no? O sea, a nivel mundial. Al año millones de personas son víctimas de este delito y vulnera muchos derechos. Los derechos humanos se ven pues lastimados, ¿no? Por este delito. Para hablar del delito de trata de personas debemos de tomar en cuenta 3 elementos. Son las acciones, medios y fines. Las acciones es justo captar a una persona, trasladarla, transportarla, acogerla o recepcionarla. Los medios es cuando se usa el uso de la fuerza, el engaño, el abuso de poder, y los fines pues siempre es la explotación. Para definir el delito de trata de personas hay que irnos justo a que el fin siempre va a ser una explotación. Y en México pues tenemos 11 modalidades de esa explotación, pero pues las más conocidas, como deben de saber, pues es prostitución ajena, mendicidad forzada, explotación laboral. Eso es como lo que yo podría platicarles. Esa explotación se da porque genera dinero, es decir, adquieren dinero a través de vender personas, por decirlo de alguna manera. Podría ser, de hecho es como llamarlo el tercer negocio más lucrativo. Ese delito es muy lucrativo, es tercero a nivel mundial. Bueno, está la delincuencia organizada, por ejemplo, el narcotráfico, pero trata es el tercero más lucrativo. Efectivamente hay una remuneración al explotar a una persona. La persona que está siendo explotada no recibe ese dinero, lo recibe un tercer, ¿no? Sí. Una tercera persona que es el tratante. Ok. Si quieres, antes de que sigamos platicando con ella, vamos a ver lo siguiente que yo creo que nos va a explicar muy bien de lo que estamos hablando. Veamos. ¿Sabías que no solo la explotación sexual es trata de personas? Los tratantes captan, engañan o convencen a sus víctimas para distintos fines. En México se considera hasta 11 distintos tipos. Algunos de estos son explotar o obligar a alguien a trabajar en condiciones insalubres o inseguras sin un salario digno, servidumbre o esclavitud, en donde los delincuentes explotan a una persona como si fuera parte de su propiedad para realizar distintas tareas o para pagar una deuda. Obligar a un menor a realizar actividades delictivas, venta o tráfico de órganos.
adopción ilegal de niños, niñas o mendicidad forzosa, que significa obligar a alguien a pedir limosna. ¿Has visto alguna de estas situaciones por donde vives? ¿O crees que la integridad de una persona está en riesgo? Actúa y reporta a nuestra línea nacional contra la trata, 855-33-000. Juntos podemos prevenir y combatir la trata de personas. Un asunto horrible, sí, horrible, porque además implica mucho dolor para las personas que lo padecen y las familias, ¿no? Sí, sí. Y hablando sobre esto, ves que la entrevistada nos comentó algo sobre mercantilismo del cuerpo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues hablar de mercantilismo, pues justo es lo que platicamos, ¿no? Antes, que es el lucro, el obtener un beneficio económico. Por ejemplo, en el caso de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, al prestar servicios sexuales hay una remuneración, ahí está el mercantilismo, y es una venta, porque al final del día ese dinero que se recaba en ese servicio sexual va para otra persona, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, que son utilizados para pornografía infantil, ¿no? En el caso de niñas y niños, pues lo mismo, se distribuye un material de estos niños, hay un beneficio económico, ¿no? Que compra más gente además, porque se distribuye, lo va comprando gente, ahí empieza el mercantilismo y el dinero pues para a una persona o a una red incluso de tratantes, ¿no? Pueden ser muchas personas, no solo una. ¿Quiénes son más vulnerables? Yo creo que son las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Los hombres también son víctimas de trata, no quiere decir que ese delito nada más ocurra hacia las mujeres. Los hombres también pueden ser víctimas, por ejemplo, de la explotación laboral. Pero la vulnerabilidad la vemos en mujeres, por ejemplo, en el caso de la explotación sexual, en el caso de niñas, niños y adolescentes también con fines de explotación sexual, y también los niños también son utilizados pues para la mendicidad forzosa, por ejemplo, o la utilización de estos niños en el crimen organizado. Ya en el crimen organizado reclutan niños, reclutan niñas y reclutan adolescentes para poder hasta usar armas, traficar cosas, en fin, ¿no? Hasta drogas, por ejemplo. Daniela, vimos en la cápsula sobre la Línea Nacional de Trata de Personas. ¿Qué tipo de llamadas reciben? ¿Qué resultados han visto? Bueno, pues te puedo comentar en primer lugar que es la única línea nacional contra la trata de personas, ¿no? 800-55-33-000. Recibimos reportes de todos los estados de la República. Es muy difícil que una víctima se asuma como tal en el caso de trata, pero por ejemplo, si un testigo está viendo una situación sospechosa, puede llamar a la línea y decir, ¿saben qué? En tal lugar está ocurriendo esto, veo a lo mejor niñas que entran y salen y que alguien las está vigilando, ¿no? Un ejemplo. Pueden llamar siendo la propia víctima, un testigo, una víctima indirecta, un familiar. Nosotros recibimos la llamada en la línea que está atendida por asesores y asesoras especializadas en el tema, porque justo deben de tener todos los conocimientos para identificar que efectivamente es ese delito o a lo mejor es otro tipo de delito que no dejamos de atender, por supuesto, ¿no? Los reportes que recibimos se canalizan, bueno, se atienden y se canalizan, se vinculan. El consejo es ciudadano, ¿no? Entonces, eso puede darles confianza para que nos llamen. Y a la vez, somos un puente con la autoridad. Podemos, en estas alianzas y coordinación con autoridades, vincular los casos para que se logre rescatar a una víctima, para que se inicie una investigación, en fin. Oye, ¿cómo se le engancha a una persona para podérsela llevar? O sea, sabemos que en el caso de los niños los toman, los sustraen y se los llevan, y es terrible. Se los han arrebatado a los brazos de sus madres, ¿no? Que me parece espantoso. Pero con gente más grandecita, digamos, o sea, ¿cómo los convencen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se da esto? Bueno, pues al menos yo identifico dos formas muy comunes del enganche, que es el enamoramiento y las falsas ofertas de empleo. En el enamoramiento es sobre todo a mujeres. A lo mejor conocen a alguien por red social, les dicen que ya están muy enamorados, que quieren estar con ella, incluso hay promesas de matrimonio, no solo en redes sociales, también persona a persona. Les hacen falsas promesas, pero siempre el tratante se va a fijar que a lo mejor esa mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad, tiene problemas en casa, su situación económica no es muy buena, en fin, van a buscar a alguien que sea vulnerable. Entonces, a partir del enamoramiento,
convencerla incluso de, bueno, vámonos a otro estado a vivir juntos, vas a estar muy bien, y ya estando allá, al principio todo es muy color de rosa, y después, ¿sabes qué? Te voy a poner un ejemplo, tengo una deuda, y entonces me vas a tener que ayudarla a pagar, y para pagarla, pues necesito que tú salgas con hombres y empieces a prestar servicios sexuales, ¿no? Es un ejemplo. Es la más común. Y en el caso del empleo, pues son a lo mejor ofertas que encontramos en internet, en redes sociales, inclusive hasta pegadas en la calle, donde al momento de meternos a buscar una página de internet de esa empresa no existe. No existen, Los son salarios, ganchos. exacto, y los salarios que te ofrecen son altísimos, que no te explican ni siquiera las funciones que vas a realizar, Claro. ¿no? Solamente un muy buen salario e incluso hasta poder trabajar en el extranjero. Son como las dos formas más comunes que hay de enganche. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista con la investigadora Gabriela Ruiz. Vamos a ver qué dice. Tenemos contextos sociales y familiares que están fuertemente vinculados. El tema de las plantaciones agrícolas, el tema de las textileras, en donde muchas veces se utiliza la mano de obra. Sabemos que hay estados de la República en donde niñas y niños son utilizados para poder hilvanar o poder implicarse en estas actividades y tienen que renunciar al cumplimiento de sus derechos, como puede ser la educación. En la Ciudad de México también podemos experimentarlo y no basta más que voltear la mirada para ver cuántas niñas y niños están siendo utilizados para la mendicidad forzosa. Y un tema muy importante también que hoy nos ocupa como sociedad mexicana, el tema de las adopciones ilegales, en donde hoy sabemos que en diversos espacios, incluso centros de cuidado alternativo, en donde se ha dado la venta de niñas y niños a familias de manera irregular. Muy bien, pues Daniela, cuando nos damos cuenta que hay una situación de trata de personas o la persona se da cuenta que es realmente explotada y lo denuncia, ¿qué seguimiento se le da? Bueno, si llaman y reportan a través de la Línea Nacional contra la Trata, además les damos acompañamiento jurídico y psicológico, ¿no? La parte psicológica yo creo que es la más importante, primera instancia, para que una víctima pueda darse cuenta y asumir que es víctima, ¿no? Y darle un poco de contención para poder iniciar un proceso que sí va a ser largo, pero al menos el consejo siempre va a estar con ella o con él. Aunque esté en otro estado, a lo mejor no estamos de forma presencial, pero sí a través de llamadas de seguimiento, de vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil que son aliadas nuestras. Normalmente, cuando una víctima es rescatada, tiene que ir a un refugio. Y estos refugios no son como cualquiera, como cualquier casa, no. Son especializados, que tienen un trato especial para una víctima de trata. Oye, ¿y qué se está haciendo en México? O sea, además de esta línea y todo eso, ¿cómo estamos en materia de trata de personas? Porque creo que es muy alta. Bueno, podríamos decir que es alta. El gobierno está implementando políticas, incluso el Consejo Ciudadano es parte de una comisión intersecretarial que preside Gobernación. Y bueno, se está trabajando sobre todo en diagnósticos. El último diagnóstico que existe es de 2017. Entonces necesitamos un nuevo diagnóstico, a partir de ahí, lo que ocurre 2018, 2019 y lo que ocurre ahorita, para entonces poder implementar medidas tanto de prevención como políticas públicas. Ahorita, desde el Día Mundial contra la Trata, se está trabajando en la prevención, en ten cuidado con las ofertas engañosas de empleo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Y ahorita, claro, Exacto. que además ahorita hay poco control, porque además se da muy fácilmente a través de Internet, ¿no? De las redes, pues. Claro, los niños y las niñas ahorita están más expuestos, más tiempo, ¿no? Porque Sí. ya usan tablets, el celular, y están más expuestos a encontrarse con personas que a lo mejor quieren ser sus amigos, pero no saben quién está del otro lado, inclusive en los videojuegos en línea, por ejemplo. Sí. Están los niños ya jugando en línea, empiezan a lo mejor a ser un amigo, y ese amigo no saben quién es. Y el amigo puede empezar a lo mejor a mándame una foto, ¿no? Y después ese material se va a distribuir. Y así se da la pornografía Y también. así se da la pornografía infantil. Ajá. Justo tenemos un comentario que nos ponen en las redes, nos dice María Salomé. ¿Qué se puede hacer con las páginas de Facebook que jalan a adolescentes y a jóvenes vulnerables que buscan amor y lo hacen creer que los apoyan? Exacto. Y el papel de la familia ahí, o sea, ¿cómo puede la familia contener, prevenir? ¿Qué podemos hacer? Claro, pues primero la familia es lo más importante, o sea, que haya una buena comunicación.
porque si el entorno familiar está lastimado, pues es más fácil y más vulnerable una persona, ¿no?, a caer en el caso del enamoramiento, sobre todo las adolescentes. Entonces, la comunicación familiar es importante. Pueden incluso las mamás, los papás que estén preocupadas o preocupados porque notan ciertas actitudes, a lo mejor que no están acorde a la edad o algo sospechoso, ¿no? Que está platicando con alguien que ahora es un novio de Facebook, no lo sé, pues pueden llamar a la línea justo para que una psicóloga les pueda ayudar a cómo intervenir con los niños, cómo platicar con los niños. Inclusive, si se necesita una terapia, en el consejo damos terapias presenciales. Dan 10 a 12 terapias, todos los servicios son gratuitos y la línea funciona a las 24 horas. Con todas las medidas de protección ahora para la pandemia. Medidas, inclusive virtual. Con esta pandemia que estamos viviendo puede ser de manera virtual. Las psicólogas pueden dar terapia a distancia. Ok. Veamos esta segunda parte de la entrevista. ¿Cómo pensar a la familia como un factor protector en tanto esta sea un espacio de seguridad en donde el fortalecimiento de los vínculos, la comunicación abierta y directa, ¿no?, el establecimiento de límites y reglas puedan ser muy claros y las personas integrantes de estos sistemas de familia se sientan cobijadas, protegidas y de ahí que puedan entonces desarrollarse y se vea disminuida la probabilidad de ser enganchados por las redes de tratantes o bien utilizados para diferentes fines. Hoy en México tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, que deviene del compromiso del Estado mexicano al incorporarse en el año 2003 al Protocolo de Palermo, que es el instrumento internacional de protección y atención a las víctimas de este delito. Desafortunadamente no hemos logrado materializar una política pública que sea lo suficientemente eficiente para poder concretar y llevar a cabo pues, el ejercicio de los derechos de las víctimas y la prevención de que así sea. Es cierto que el Estado ha hecho esfuerzos importantes en esta materia. Tenemos últimas reformas que se han hecho, pero todavía hay muchos temas que están en la mesa de la discusión. Que los diagnósticos nacionales e internacionales nos puedan ofrecer investigaciones, datos estadísticos que sean lo más próximos a la realidad. Este es un problema internacional, se da en todos lados, ¿no? Sí. ¿Y tú por qué te interesaste en esto? Bueno, pues en primer lugar estudié Derecho, siempre me interesó el tema de los delitos y cuando entré a laborar al Consejo Ciudadano me di cuenta de la gran labor que hacen con la gente que es víctima de delitos, de cualquier delito, que siempre apoya al Consejo Ciudadano. Entonces empecé a ver que este delito no era como muy común en el lenguaje, en los programas, en internet, en fin, era muy, muy vago y que era muy lastimoso porque viola derechos humanos. Me empecé a interesar en qué es trata y como acaban de ver en el video, hasta ahorita, pues sí, ha habido reformas, tenemos una ley general, pero hace falta mucha armonización todavía en esa ley para poder diferenciar o definir qué es la trata de personas y qué es la explotación. Ajá, exactamente. Nos dicen las redes, Jenny, nos comenta que qué pasa con los niños que están en el Zócalo pidiendo limosna o que los tienen en el metro pidiendo o limpiando zapatos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en primer lugar hay que identificar dos cosas. Podemos hablar hasta de mendicidad forzosa, podemos hablar de trabajo infantil, que trabajo infantil no quiere decir que sea trata, hay que diferenciarlo un poco. Hay niños que por ayudar a su familia, porque a lo mejor no tienen acceso a la educación por mil razones, sobre todo la vulnerabilidad, ayudan a sus familias y de esa forma trabajan. Pero en trata, cuando un niño sí está siendo explotado, siempre va a haber un uso de la fuerza, la violencia, ¿no? La obligación tienes que hacer y el dinero que recabas es para mí. Tú no vas a obtener ningún beneficio, ni educativo, ni de vestido, ni de salud, nada. Ese es como identificar primero si son niños efectivamente que están siendo víctimas o están ayudando a sus familias. Oye, pero la línea es muy delgada, porque ¿cómo sabes que el niño está ayudando a la familia o que la familia está explotando al niño? Porque a veces es la misma familia, los padres, los que explotan a los hijos para que les den dinero, ¿no? Claro que sí, de hecho tenemos un caso reciente en el Consejo, no les puedo platicar mucho, pero efectivamente un niño fue explotado por su propia madre, ¿no? Y ahorita está en un refugio gracias a la intervención que tuvimos. En ese caso siempre recomendamos llamar a la línea
¿no? A la Línea Nacional contra la Trata, reportar lo que está sucediendo, para que nosotros podamos canalizar y avisarle a la autoridad. Incluso puede ser el DIF interviene muy bien en nivel territorio para ver qué está pasando, si efectivamente un niño está trabajando en un semáforo, está estudiando, no está estudiando, qué pasa con los papás, o sea, ya es un trabajo que también hace la autoridad. Por eso nos consideramos el puente entre el ciudadano y la autoridad. Y la autoridad, para que estén ahí. ¿Qué tanta gente se recupera? Digamos, o sea, logran rescatar de este tipo de problemas de trata? Yo creo que sí se recuperan en un 60%. Aquí sucede que a veces ya se empieza, como las víctimas pueden empezar con el consumo de drogas y todo, que los mismos tratantes pues les dan para que soporten la situación que están viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es un proceso más largo para que no recaigan por una necesidad de drogas o de otras cosas. Entonces es un proceso largo, pero los refugios que tenemos son buenos y hay muchas asociaciones que ayudan y que son aliadas del Consejo y que pueden pues brindarles no solamente la atención psicológica, sino algo más integral hasta para una forma de vida diferente. Es un proceso largo porque empiezas desde el asumir que eres víctima hasta la atención que te dan, hasta una transición para salir y no regresar, porque a veces regresan. Y de todos estos casos que tenemos y que vemos en las pantallas, Canal 11 hace un papel importante dando a conocer las personas que están desaparecidas. ¿Cuántos de esas personas desaparecidas, no sé si hay alguna estadística o se sabe más o menos, cuántas de esas personas desaparecidas son víctimas de trata? Bueno, no todas las personas desaparecidas lo van a hacer, pero sí hay muchos que se van ligando, sobre todo porque al momento de la amenaza en los medios que utilizan los tratantes, pues les prohíben hablar con sus familias, ¿no? Tienen que aislarse. Yo creo que también hace falta un buen diagnóstico en donde se vea cuántas personas desaparecidas que mejor ya aparecieron fueron víctimas. Yo te puedo hablar ahorita a lo mejor entre los reportes que tenemos nosotros, decirte solo identifico un 25%, pero ya hablando a nivel nacional y solamente ese porcentaje identificaría hasta el momento. Claro, mira, Pati nos comparte su experiencia que tuvo, dice... Cuando tenía 20 años fui a ver un trabajo como asistente personal y nos ofrecían irnos a Japón a servir ejecutivos y que no era nada sexual. Nos vieron de arriba abajo y seleccionaban a las chicas y nos citaron otro día para conocer a las personas que nos llevarían a Japón. A mí esto me dio mala espina y yo ya no asistí. Me dio miedo. Pero hay muchas personas que se asisten, que es un gancho, ¿no? Para una ilusión de que les pueden encontrar trabajo o que se puedan ir a otro país. ¿Qué les podemos decir a estas personas para que realmente no caigan en ese gancho? Bueno, primero yo creo que ella hizo muy bien, ¿no? En cuanto sientes la duda, la desconfianza, el temor, debes de poner atención, ¿no? Como creer en ese instinto, a lo mejor le llaman. En segundo lugar, sí hay que verificar. Para viajar a otro país necesitas visa, a lo mejor necesitas un pasaporte, en fin. Hay que ver, ¿no? Primero, si tienes esos documentos, si ellos te están ofreciendo sacar los documentos por ti, lo cual ya sería demasiado sospechoso, e incluso no necesitas documentos, yo me encargo. Alerta roja. Yo lo que haría es llamar a la línea, ¿no? Exacto. Si dudas, mejor verifica. Claro, ¿no? claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. No, gracias a Muy ustedes. interesante el tema. Gracias. Gracias. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta pronto.